¿no? Lo que está sucediendo en Rusia no es algo menor. Ya hay sospechosos por lo que fue la masacre de Moscú, que bueno, dejó al menos 137 muertos y más de 140 heridos en un centro, bueno, donde suele utilizarse para conciertos. Ya publicaron imágenes de los 4 sospechosos que por ahora no se sabe y no está definido quién fueron los autores de esta masacre que ocurrió en Rusia. Y para esto y para despejar las dudas, para hablar, tenemos a Pablo Kornblum en comunicación, doctor en Relaciones Internacionales y licenciado en Economía, bueno, para tratar un poco más en profundidad en este tema. Pablo, te saludo, Ramiro Gondar, el programa que hacemos con Adrián Salonia de Buenos Días Splendid. Gracias por comunicarte. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a vos por comunicarte con nosotros. Bueno, Pablo, ya sabemos lo que sucedió el viernes pasado, esta masacre que ocurrió en Moscú. Mi primera pregunta para vos es la siguiente, digo, ¿por qué ISIS está atacando Rusia? ¿Podrías explicarnos y ampliar esta información? A ver, ¿por qué exactamente ahora? No se podría decir. En realidad lo que tenemos son, hay dos cuestiones que son hipótesis, que una es más estructural y otra es más coyuntural de momento. La estructural tiene que ver con el Estado Islámico como enemigo de Rusia, porque en su momento uno de los actores más importantes que ayudó a destruir y prácticamente eliminar el Estado Islámico fue Rusia. Claro. No me refiero a Rusia en Rusia o en otros sectores cerca de Europa, sino me refiero a Rusia en Siria, apoyando a Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, en su lucha contra el Estado Islámico que ocupaba el sur del país. También me refiero a Rusia luchando contra el Estado Islámico en el Sahel africano, en otros países, en Mali, en Níger, también ayudando a los gobiernos oficialistas, generalmente a través del grupo Wagner, ¿no? A través de otros grupos de guerrilleros. Entonces, digamos, hay un encono, hay una rivalidad, por decirlo de alguna manera, futbolística, hay una rivalidad con Rusia y el Estado Islámico. Eso es a nivel estructural. Después tenemos la otra parte, que es la coyuntura. La coyuntura nos está diciendo que el conflicto en Europa del Este está escalando. Vemos amenazas permanentes por parte de Francia, de atacar, de mandar soldados, de hacer que la OTAN entre en juego directo a favor de Ucrania y en contra de Rusia, y en este sentido Rusia, por supuesto, diciendo que va a responder, pero también se habla, por supuesto, de un financiamiento y de una ayuda y un apoyo logístico indirecto, por ahí no directo o indirecto, al Estado Islámico por parte de lo que se está hablando, que está diciendo Rusia, de Ucrania o de grupos occidentales o países occidentales. Recordemos que se habla mucho de que el crecimiento del ISIS por parte del producto del financiamiento de los Estados Unidos también. Por lo tanto, lo que vemos es que el Estado Islámico puede ser probablemente una herramienta para que otros estados, como en este caso Ucrania, estados occidentales que están en lucha contra Rusia, digamos, sean los responsables indirectos, si se quiere, los financiadores de este tipo de atentados, de este tipo de gente. Claro. Así que bueno, eso sería un poquito la situación. Un poquito, claro. Bueno, Pablo, muy claro lo que nos marcás. Yo quiero hacer un punto ahí. Uno, recién lo explicabas claramente, estos atentados por parte de ISIS. Rusia, bueno, acusa a que Ucrania está detrás de todo esto. Y a mí me interesa esa parte de la que mencionás sobre el financiamiento. Digo, ¿crees que Estados Unidos podría haber financiado a través de Ucrania este ataque que se especula tanto con la participación de los Estados Unidos? A ver, el tema es así. Estados Unidos está proveyendo financiamiento económico, obviamente, a Ucrania en grandes cantidades, además de proveer armamento también. Pero digamos, ese financiamiento económico de Estados Unidos hacia Ucrania y a su vez de Ucrania para pagarle a estos mercenarios, estamos viendo de una cadena indirecta, pero cadena al fin, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Rusia en este momento es, se sabe que esta gente, estos los que querían huir, estaban dirigiéndose a la frontera con Ucrania, estaban intentando cruzar del otro lado. Por lo tanto, se piensa que había una lógica de apoyo por parte de Ucrania para que cuando crucen la frontera
iban a estar protegidos. Eso es lo que entonces eso es lo que está diciendo Rusia. Miren, digamos, el Estado Islámico, esta gente, alguien le estaba pagando, ellos mismos creo que son mercenarios. ¿Quiénes le pagaban? ¿El Estado Islámico? Bueno, ¿quién financia el Estado Islámico? ¿Y quién le aseguraba la protección a esta gente después de hacer los atentados? Sí, lo hacía Ucrania. ¿Y quién financia Ucrania? Estados Unidos. Bueno, claro. Entonces ahí se teje, digamos, y se potencia esta lucha entre los dos bandos que tenemos hoy en día, Rusia por un lado, con sus aliados, y por otro lado la OTAN, que le hace Europa Occidental, Estados Unidos y otros países. Pablo, te hago la última pregunta, ya estamos con las noticias encima, la verdad que es muy interesante todo lo que planteas y me quedaría muchísimo tiempo hablando con vos. Rusia, esto a modo de quizás reflexión mía, se caracterizó siempre por tener servicios, buenos servicios de inteligencia, ¿no? Digo, ¿cómo se le puede haber escapado esto? Digo, es uno de los ataques más importantes, yo creo que coincidís, en las últimas décadas. Sí, ahí me parece que hay, también dijimos en su momento cómo Israel se le puede haber escapado, claro, el tema del 7 de octubre. Hay dos cuestiones. Uno, Rusia es un país que está en conflicto militar internacional, que tiene, no es un momento de estabilidad común donde uno tiene todas las antenas paradas, digamos, ¿no? O sea, los servicios de seguridad interior son importantes, saben que en una época de conflicto tienen que estar más atentos, pero los recursos muchas veces son escasos. Y Rusia es un país muy grande, muy vasto, y, digamos, tiene millones y millones, son casi 150 millones de habitantes, es difícil controlar todo el tiempo. Entonces, esa es una hipótesis, ¿no? La dificultad de hacerlo en medio de un conflicto militar. La otra hipótesis es, digamos, Putin ha reelegido con el 80%, es muy difícil que haya disidencias en el país, Putin es un hombre muy duro, no permite las disidencias, pero siempre hay algunos que creen que con esta forma, como le pasó a Israel con Netanyahu, lo pueden debilitar para ayudar a sacarlo de algún modo del poder. Entonces puede ser también alguna jugarreta interna que le han hecho Putin. Estas dos hipótesis están sobre la mesa, no se puede en este momento decir cuál fue de las dos, pero bueno, es algo que seguramente Putin, y con esto termino, sí, Putin lo va a querer aclarar a favor suyo. ¿Qué quiero decir con esto? Claro. Va a decir, bueno, esta situación me perjudicó, lo voy a tratar de usar positivamente. Entonces lo primero que hace es, primero se toma su tiempo y después dice, voy a trabajar internamente para que no vuelva a pasar, y esto es la culpa de Ucrania. Entonces, para lavar, digamos, las culpas y utilizarlo a favor suyo, está tratando de, digamos, inculpar al Estado externo, buscar el enemigo exterior para que la cuestión interna se diluya rápidamente. Así que esa es un poquito la situación. Pablo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, clarísimo, esperemos poder hablar de nuevamente con vos. Muchísimas gracias por comunicarte, Pablo. No, por favor, siempre a disposición, que tengan buen día. Conversamos con Pablo Kornblum, doctor en Relaciones Internacionales y licenciado en Economía. 6:31, les pido disculpas a José Pepe Villanueva. Se vienen las noticias en Radio Splendid AM990.